Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un video nuevo. Hoy les traje algo que vengo trabajando desde hace un tiempo y que nunca termino de estudiarlo lo suficiente. Y bueno, mente Virgo, empiezo ahí con el látigo y siempre creo que me falta más, pero bueno, se los voy a mostrar como lo tengo porque es interesante. Es algo que vengo estudiando con respecto a 3 atentados que ocurrieron, bueno, uno recientemente, que fue el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro tiene que ver con el atentado, un atentado de muy similares características que sufrió Alfonsín, creo que él ya no era presidente en ese momento, que fue el 23 de febrero de 1991. Y como pueden observar, si acá ven en las cartas que están viendo que están, digamos, presentes acá en el video, vemos que comparten mismas posiciones de Marte en tránsito y misma posición de Mercurio, no exactamente en el mismo grado, pero sí transitando las mismas casas. Y además de eso, tengo para mostrarles también misma posición de Marte cuando fue el atentado de la AMIA, también Marte transitando cerca de los grados 7, 8 de Géminis. Bueno, en ese momento Saturno estaba en cuadratura, ¿sí? Creo que esa es la diferencia, digamos, entre la concreción del atentado en sí, que fue en la AMIA, cuando Marte transitaba a Géminis en términos de Júpiter, estaba en cuadratura con Saturno en Piscis, y esto es muy importante recalcarlo porque vamos a tener esta misma configuración en marzo del año que viene, ¿sí? Saturno va a entrar en Piscis en marzo, y Marte, como ya se encuentra en Géminis y va a retrogradar, se va a mantener allí hasta el mes de marzo inclusive, por lo cual yo, si bien obviamente uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero es muy probable que vuelva a suceder algo de este estilo, o por lo menos esa es mi vaticinio, por cosas que vamos a estar viendo en el video, ¿sí? Esto es como un pantallazo general de lo que vamos a estar hablando, pero lo vamos a estar viendo más en profundidad, ¿sí? Hay algo muy especial con ese grado que tiene Marte, con el grado que maneja Marte en Géminis, que es muy recurrente y que lo vemos exactamente en la misma posición, ya sea acá en lo que es el atentado de la AMIA y en los atentados fallidos tanto de Alfonsín como en el atentado de Cristina, misma posición de Marte en tránsito. Obviamente tenemos a Rahu, al nodo norte, que le da una connotación muy especial, pero bueno, vamos a estar hablando un poco de eso y de la posibilidad de que vuelva a ocurrir meses de enero, febrero, marzo, que vuelva a ocurrir algo de este estilo. Entre los meses de enero y marzo vamos a tener a Marte retrogradando en el mismo ángulo de Géminis, pero va a estar retrógrado. Pero en marzo Marte se va a poner directo y Júpiter va a entrar en Piscis, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, digamos, en pantalla. Pero bueno, eso es en rasgos generales de lo que vamos a estar hablando en este video. Vamos a estar hablando de estrellas fijas, vamos a estar hablando de Aldebarán. Muy interesante todo lo que estuve estudiando. Y bueno, si bien me hubiese gustado ahondar un poco más en todo esto, creo que ya es momento de hablarlo en este video. Ya está, que salga como salga y mi mente Virgo deje de maquinar, que siempre pudo haber estado mejor. Así que bueno, nada, empecemos ya con el video y bueno, nos vemos al final con algunas reflexiones. Bueno, para entender cómo arranca toda esta investigación, es importante que entendamos algunas cosas de la Carta de Argentina y sobre todo algunos conceptos de las casas cadentes, ¿sí? Las casas cadentes son las casas 3, 9, 6 y 12. En el caso de la Carta de Argentina, como vemos, Argentina tiene un ascendente Libra, por lo cual el regente del ascendente para Argentina es Venus.
Y en las casas cadentes vemos que tiene, en la casa 12 tiene a Virgo, en la casa novena tiene a Géminis, en la sexta tiene a Piscis y en la tercera tiene a Sagitario. Estas 4 casas corresponden a lo que son casas cadentes y en este caso, para el ascendente Libra, son casas mutables, ¿sí? Las casas mutables se llaman así y tienen una importancia, no solo la casa mutable, sino las cadentes, ¿no? Que por lo general no se le da demasiada importancia porque se supone que los ángulos tienen más importancia. Sin embargo, las cadentes son casas muy importantes porque son las casas que caen de los ángulos. Y ahora vamos a estar viendo en un gráfico qué significa que caigan de los ángulos. A su vez, las mutables se llaman así porque sugieren movilidad, producen movimientos, ¿sí? Y se producen cambios de dirección, ¿sí? Los mutables siempre hay poca estabilidad, son casas de poca estabilidad. Y a su vez, lo que significa una casa cadente también implica movimiento y cambios de dirección. La realidad es que nosotros conocemos el movimiento de los astros bajo tránsitos en un sistema y en un sentido que es antihorario, ¿sí? Pero la realidad es que el movimiento real de los planetas no es en el sentido antihorario, es en el sentido horario. Y lo voy a explicar en un gráfico a continuación. Bueno, acá tenemos el gráfico para explicar bien la importancia de la casa cadente. La realidad es que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Ese es el movimiento real del Sol, por lo cual en la carta el Sol en realidad sale por la casa primera, ¿sí? Y se pone en la casa séptima. Ese es el movimiento real. Y cuando llega a la casa décima, en realidad está al mediodía. Entonces, aquí vemos que el movimiento del Sol se produce en realidad en el sentido horario. Ese es el movimiento real del Sol. Por lo cual, primero el Sol pasa por la décima y después pasa por la casa novena. Entonces es cadente porque cae, ¿sí? El Sol cae a través de esas casas. Entonces en la novena se dice que se produce la caída del rey, es la pérdida del poder, ¿sí? La casa novena, entre otras cosas, también significa la pérdida del poder, porque viene después de la décima en el sentido real del movimiento del Sol. A su vez la sexta también, ¿sí? La sexta es una casa que viene en el movimiento real del Sol después de la séptima. Entonces se dice que es la caída de nuestros pares, de nuestros socios, de nuestros amigos y de nuestros contratos, ¿sí? Por eso muchas veces en las separaciones están metidos, digamos, tránsitos de casa sexta, porque es una casa que se supone que produce la caída de todo lo generado en la séptima. Lo mismo en la tercera, ¿sí? La tercera es una casa que viene después de la cuarta, en el sentido real del movimiento del Sol, por lo cual se produce la pérdida de todo lo que se genera en la tercera. En la cuarta. Por eso podemos ver que es la pérdida del hogar. Tránsitos en la tercera pueden implicar pérdida del hogar, la pérdida de las raíces, una mudanza a otro país, una mudanza a otra localidad. También lo vemos en la casa tercera. En la casa doceava, ¿sí? Que es una casa que viene después de la primera, vemos la caída del ascendente, ¿sí? La caída de nuestro cuerpo físico. Por eso a veces se la relaciona con la muerte, con la enfermedad. También se lo relaciona con la locura, porque es la pérdida de la razón de ser, ¿sí? Tiene que ver con la caída de uno mismo en el sentido de que son las adicciones, ¿sí? Y la parte más oscura de uno. Entonces, cuando nosotros entendemos el movimiento real del Sol, entendemos lo que significan las casas cadentes y la importancia de las casas cadentes, porque siempre la pérdida y es la caída, ¿sí? Es la pérdida y la caída del ángulo, de cualquier casa que sea del ángulo. Entonces, además, ahora volvemos a la carta de Argentina. Además, digamos, de significar la casa novena, además de significar, digamos, que tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la idiosincrasia, con las ideologías, con la religión, con la política, ¿sí? Además de representar todo eso, que es verdad que lo representa, también en la novena vemos la caída del poder, ¿sí?
En el caso de Argentina es muy curioso porque tenemos que la novena, que además de regir, digamos, la caída del poder, también significa la ideología, la política, la idiosincrasia, tenemos a Géminis, ¿sí? Que Géminis, bueno, es un signo complejo para tener en la novena porque está representado por Mercurio. Mercurio, bueno, es un signo, es un planeta complicado en el sentido de que no tiene de por sí características propias, sino que va a tomar, digamos, el color de los planetas que lo acompañen y de la posición en la cual se ubique. Si vemos en la carta de Argentina, vemos que Mercurio, que es el regente de la novena, ¿sí? Que significa las ideologías políticas, la religión, está representado por Mercurio que está retrógrado, ¿sí? Está en la 10ª, está en un signo de la luna. Mercurio en signos de la luna habla de un pensamiento poco claro, ¿sí? De un pensamiento subjetivo, lunático, que bueno, es un poco todo, digamos, el pensamiento político de la Argentina, ¿no? A su vez, Mercurio, signo bicorpóreo, estamos hablando de un pensamiento político muy polarizado, que es realmente, digamos, lo que sucede en Argentina. Tenemos un pensamiento político muy polarizado, muy fluctuante, ¿sí? Muy de que vamos y venimos, de que, bueno, votamos y después nos quejamos de lo que votamos, bueno, toda la idiosincrasia argentina creo que está bastante bien resumida en esa casa novena en Géminis, con un nodo norte, ¿sí? El nodo norte ahora vamos a estar viendo algunas particularidades de por qué está tan implicado en el tema de atentados, por lo cual siempre que tengamos un tránsito en la novena va a implicar, digamos, cambios en ya sea la estructura de gobierno, en la ideología política, y también tiene que ver con la política y la ideología en el sentido de la religión, también tiene que ver, ¿sí? Por eso también está implicado el tema del atentado de Lamia en este tránsito, y este tipo de atentados que suceden en función a el fanatismo de alguna persona. Ahora, hay mucha gente que descree del tema del atentado, y yo voy a decir lo siguiente, que podría ser, ¿no? Podría ser que esto esté todo armado, como mucha gente, digamos, cree, gran cantidad de gente cree, pero aún así, estando todo armado, no deja de hacer un atentado, ¿sí? No deja de ser un atentado contra la libertad de expresión, por ejemplo, ¿sí? Porque, digamos, hay mucha gente que piensa que en el trasfondo de todo esto, lo que hay en realidad era una idea de lograr victimizarla para terminar con el discurso del odio, y a su vez cuando se terminaba con el discurso del odio, lo que iban a intentar hacer era como coartar la libertad de expresión, que la gente no pudiera decir lo que pensara porque todo iba a ser odio. Entonces, digamos, ya sea que realmente sucedió, ¿sí? Que fue un loquito o que realmente fue un invento, todo esto es un atentado, ¿sí? Contra la libertad de expresión, y la libertad de expresión, la política, las ideologías están todas contenidas en lo que significa la novena casa, ¿sí? Como también significa la caída del rey. Entonces no es extraño encontrar que los atentados, sobre todo atentados a personas de personalidades políticas, tengan que ver con tránsitos en la casa novena y tránsitos en la casa sexta, como vamos a ver también. Entonces, conociendo todo esto, nosotros ya sabemos que tenemos una casa novena en una condición bastante penosa, que el regente está combusto, está en el signo de la luna, está con Venus. Obviamente las conjunciones nunca son del todo buenas porque siempre siempre es mejor tener a los planetas en signos en los cuales operen de manera individual, ¿sí? Esa es una realidad. Siempre conviene eso. Ahora, es muy común, digamos, que existan las conjunciones en las cartas de la mayoría de la gente. Pero en este caso, además, está con Venus, está con el Sol, en Cáncer, digamos, retrógrado, está quemado por los rayos del Sol, o sea, no está en buena condición. A su vez tenemos a otro planeta que es muy importante en todo esto, que es Júpiter, ¿sí? Que Júpiter es el regente de la sexta en la carta de Argentina. Entonces sabemos que tránsitos de la sexta, ¿sí? Con Júpiter como regente,
Sabemos que, bueno, que la casa sexta es una casa de mala fortuna, que es una casa de enfermedades, de heridas, de enemigos públicos. Y ojo con esto, porque enemigos públicos en la antigüedad tenía que ver con lo relativo a la comunidad, ¿sí? Era lo relativo a la polis. Los enemigos de la sexta en la antigüedad eran los enemigos de la comunidad, ¿sí? Porque la comunidad rige a los agrupamientos y a la masa de gente. Y sobre todo Júpiter, porque Júpiter rige también a las masas de gente. Entonces, cuando hablamos en una carta mundana, como en este caso en la carta de un país, estamos hablando de enemigos de la comunidad, ¿sí? Los enemigos de la Argentina como un estado en sí. Ahora bien, continuando, ya teniendo, digamos, estas nociones principales sobre la Carta de Argentina, yo quisiera ir primero a que miremos el tema del atentado de Lamia, ¿sí? Que se produjo cuando Marte transitaba Géminis. Esto fue perdón que me fije la fecha, esto fue el 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana. Marte transitaba Géminis en la casa novena. Estaba en términos de Júpiter, no es menor. El término de Júpiter es, a ver si puedo hacer un zoom para que ustedes lo vean mejor. A ver, con este programa, aquí. Ustedes si van a ver aquí en el signo de Géminis, los términos son una manera de una división de signo, ¿sí? Hay varias divisiones de signo. También pueden conocer lo que son los decanatos, esa es una división también de signos. En este caso, estos son los términos egipcios que eran muy utilizados en la antigüedad. Cada signo se divide en 5 partes desiguales. Hay una teoría de por qué cada signo, digamos, se divide en 5 partes y nunca son iguales. Pero bueno, yendo al caso, van a ver que tanto este atentado, el atentado de Lamia, como el atentado de Cristina y el atentado de Alfonsín, se dieron todos cuando Marte transitaba Géminis en términos de Júpiter, ¿sí? Siendo Júpiter el regente de la sexta, que son los enemigos ocultos, que serían los enemigos de la comunidad. Además de eso, vamos a ver que bueno, ese nodo norte tiene muchísimo que ver, ahora vamos a hablar de eso, pero a mí me interesó mucho ver qué es lo que había, digamos, en el telón de fondo de estos grados de Géminis, y vamos a encontrar que tenemos a una estrella fija que se llama Aldebarán, que tiene que ver muchísimo con este tipo de situaciones, de atentados, ¿sí? De situaciones imprevistas que se van de control, que es muy interesante para analizar. Así que bueno, ahora volviendo un poco al zoom normal, les quería mostrar que cuando se produjo el atentado de Lamia, Marte estaba en Géminis, en términos de Júpiter, a punto de conjuntar con el nodo norte, ¿sí? El nodo norte natal de la Argentina, en la casa novena, y Saturno estaba en tránsito por Piscis, ¿sí? En la casa sexta de Argentina, produciendo una cuadratura. Ahora, muchos dirán, la cuadratura no era exacta. Bueno, la realidad es que en la astrología tradicional no existe algo así como cuadratura exacta o no cuadratura exacta. La realidad es que los sucesos se empiezan a desencadenar desde el momento en cual el planeta entra al signo, ¿sí? Después es una cuestión de tiempo que se produzca el hecho concreto, pero digamos que el hecho está pautado desde el momento en que el planeta ingresa al signo. Después es una cuestión de otros factores como movimientos de la luna o algún otro factor desencadenante para que se produzca el hecho en sí.
Bueno, acá yo puse, Marte transita Géminis en la novena, Saturno transitaba Piscis, que era la casa sexta de la Argentina, así que tiene que ver con los enemigos ocultos, con las desgracias. Y aquí pongo un poco cómo funciona Saturno en tránsito en Piscis. Saturno le va a entregar sus cualidades a Júpiter, ¿sí? Y Saturno lo que hace es rigidizar a Júpiter, ¿sí? Saturno en Piscis es bastante complicado, es más complicado que Saturno en Acuario como lo tenemos ahora, porque está en un signo en el cual no es afín, ¿sí? Está en un signo de Júpiter, entonces Saturno tiende a materializar extremos, a materializar locuras, ¿sí? A producir extremos religiosos, a volver a la gente políticamente muy intolerante. Y está en el signo de Júpiter, como les comentaba, que Júpiter es el regente de la sexta. A su vez, Marte, en tránsito con el nodo norte, el nodo norte en astrología tradicional tiene muchas de las implicancias y de las significaciones que se le atribuyen en la astrología moderna a Urano. Rahu tiene que ver con accidentes, tiene que ver con explosiones, tiene que ver con el extranjero, tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con la ilusión, ¿sí? Ilusión en el sentido de que son cosas que nunca nos hubiesen imaginado que nos vayan a pasar. Por eso, cuando los nodos están en tránsito en nuestras cartas y se producen los eclipses, es cuando se producen esos eventos en nuestra vida que nosotros decimos, what the fuck, ¿de dónde salió esto? O sea, ¿sí? Es algo como muy predestinado. Son eventos que tienen que ver más con la conmoción. A su vez, este nodo norte, si vemos de vuelta el zoom, está en términos de Venus, ¿sí? Sabemos que Venus es el regente del ascendente de la carta argentina, por lo cual cada vez que ese Marte contacte de alguna manera, ¿sí?, ese nodo norte, se va a producir algún evento que tenga que ver con, digamos, con la territorialidad de Argentina, ¿sí?, algo que tenga, digamos, impacto en todo el territorio. Y está en la novena, obviamente va a tener que ver con la religión, con las ideas políticas, y por eso no es de extrañar que esté en relación con los atentados sucedidos. A su vez, todo esto sustentado, ¿no?, por un tránsito de Saturno, lo cual ha materializado, ¿sí?, porque el atentado de Lamia se ha llegado a concretar. La diferencia que ahora vamos a ver con los otros dos atentados es que en ese momento, si bien Marte estaba en tránsito por el mismo grado, Saturno estaba en trígono, no estaba en cuadratura, como en este caso, ¿sí? El trígono, y esto es algo que está bueno desmitificar, en la astrología moderna se lo considera un aspecto beneficioso. En realidad no es un aspecto beneficioso, es un aspecto. Obviamente siempre va a estar implicado qué tipos de planetas son los que están interactuando. El hecho de que sea un trígono significa que no es tan malo como una cuadratura, ¿sí? Pero si estamos hablando de dos planetas que son maléficos por naturaleza, como son Saturno y Marte, un trígono, aunque sea un trígono, igual va a ser malo, ¿sí? Probablemente no sea letal, como es el caso, digamos, del atentado de Lamia, que realmente llegó a matar a personas, pero obviamente es muy peligroso y bueno, ha ocasionado muerte, ¿sí? El atentado de Lamia ha generado, digamos, ha generado un impacto muy, muy grande, digamos. Es el día de hoy que todavía lo seguimos viviendo como si fuese el día de ayer, ¿sí? Está en la mente de todos los argentinos, inclusive de la gente que es muy chica. Yo era muy chica en ese momento, pero lo tengo, digamos, como un hecho, ¿sí? Como si fuese el 11 de septiembre, una cosa así, con ese grado de, digamos, de vigencia. Bueno, esto es lo que sucedía en Lamia en ese momento, en el momento del atentado. Ahora yo quiero volver a las cartas, ¿sí? Para que ustedes vean con la hora exacta. Yo la hora exacta del intento de atentado de Alfonsín lo busqué en Wikipedia. Fue aproximadamente a las 12 este evento. De todos modos, igual no importa la hora exacta porque lo que vamos a estar mirando es la posición de Marte y la posición de Marte no va a cambiar, ¿sí?, por un par de horas. Si ustedes ven, en ambos casos, tanto en la carta de Cristina como en la carta de Alfonsín, Marte transitaba Géminis en términos de Júpiter, ¿sí? Estaba a punto de conjuntar al nodo norte, con la diferencia, ¿sí?, que
que Saturno en este caso estaba en tránsito en la quinta, ¿sí? Que estaba en tránsito en la quinta en ambas cartas. Fíjense, obviamente hay una diferencia de grados, pero lo que llama demasiado la atención es el grado de Marte. Entonces me puse a investigar un poco, además de obviamente que haya motivos obvios que tienen que ver con tránsitos de la novena, con ese Rahu o nodo norte en la novena y con Marte en tránsito en términos de Júpiter siendo el regente de la sexta, enemigos ocultos, y Rahu estando en términos de Venus siendo el regente de la carta argentina. Además de todo eso, yo digo, algo más tiene que haber atrás de todo esto, porque es como que a mí no me alcanza, ¿no? Necesito ir más allá. Entonces me puse a mirar lo que eran estrellas fijas y encontré que cercano a los grados 9 de Géminis, ¿sí? Tenemos a una estrella fija que se llama Aldebarán. En la antigüedad se la llamaba Fécula, también Ptolomeo creo que la nombra como Fécula en sus textos, ¿sí? Le daban la analogía de Marte porque es una estrella que en el cielo se la caracteriza por un color rojizo, por lo cual se la vinculaba mucho digamos, con los efectos de Marte. Y bueno, Argentina tiene a Rahu en conjunción con esta estrella fija, ¿sí? Se dice que es una estrella de gran energía, que habla de ganancia de poder y que también habla de peligro de violencia o de perder la vida violentamente o perder las ganancias. Dice, la estrella Aldebarán tiene una importancia especial y se interpreta junto al resto de los planetas y se encuentra en un punto sensible del tema natal, como es el caso de Argentina, pues siempre refuerza o hace más notable a este punto y siempre augura sucesos que hacen que la persona vaya mucho más lejos o mucho más allá de lo que se esperaba. Por lo cual habla de un tema, ¿sí? De salida de control de acontecimientos, ¿sí? De quizás de alguna persona que se sale de sus cabales y tiene que ver digamos, con este hecho sorpresivo y un poco disruptivo, ¿sí? Ahora, buscando un poco más de información sobre este grado, ¿sí? de Géminis, sobre la estrella Aldebarán, investigué que Kennedy, presidente que fue asesinado, ¿sí? Tiene al Sol en el mismo grado de Aldebarán en la casa octava, ¿no? O sea, casa octava que tiene que ver mucho con los sucesos repentinos, con la muerte, con los asesinatos. Bueno, vemos que, ¿no? Hay cierta, digamos, importancia en lo que respecta a ese grado matemático. Y además estaba mirando. Esto es algo que se los quiero comentar también, que me pareció muy, muy importante con respecto a Aldebarán. Hay un libro que se llama Las estrellas fijas, que es de la autora Vivian Robson, ¿no? Y entonces ella cuenta en ese libro que en la antigüedad había una disciplina dentro de la astrología que se llamaba astrometeorología, que los antiguos lo utilizaban para poder predecir el clima, ¿sí? El clima semanal, lo que nosotros conocemos como el pronóstico semanal. En ese momento ellos utilizaban esto para poder decir cómo iba a estar el clima y además lo utilizaban como una especie de pronóstico como este que nosotros podemos agarrar y ver en el diario y buscar, bueno, ver qué dicen de Leo para el lunes y bueno, y ahí tenés una especie de horóscopo rápido, semanal, que te dice cómo va a estar tu semana. Entonces estaba mirando y bueno, y ella en el libro este que yo les digo, se llama Las estrellas fijas, que está muy bueno, decía que en astrometeorología, en la antigüedad, se decía que cuando Marte estaba descendiente, ¿sí? Como es en este caso, y conjuntaba a Aldebarán, ¿sí? Se decía que se iba a producir un tiempo turbulento, ventoso y normalmente bochorno. Yo cuando leí bochorno dije, ¿qué es bochorno? Porque bochorno en Argentina sugiere como algún evento así que, ¿no? Como que no llega a suceder, ¿sí? Como que alguien quiere hacer algo y algo sucede que termina por verse de alguna manera impedido de realizar, ¿sí?
Entonces busqué qué significaba bochorno porque me llamó mucho la atención, o sea, lo relacioné enseguida con estos atentados en los cuales no se llegó como a concretar, sí, la acción que la persona intentaba hacer. Para mí, digamos, la relación inmediata fue esa. Entonces decían que la palabra de bochorno se usa para describir vergüenza ajena, ¿sí? Porque el bochorno es un viento cálido. Bochorno en realidad es un viento cálido que llega a ser molesto por lo imprevisto y por lo sofocante. Entonces se lo relaciona con estos actos de vergüenza ajena, ¿no? De que alguien hace algo que no le sale y es como que, ¿no? Como ese calor que te produce por dentro, como si la responsabilidad fuese tuya. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque creo que fue el clima de lo que se vivió por lo menos el que pude vivir yo, digamos, que fue el de Cristina, ¿no? Que nos produjo como a todos un poco de vergüenza ajena por el hecho de cómo después todo, digamos, se empezó a desenvolver con el tema de los copitos y de que todo parecía como tirado de los pelos, ¿no? Entonces yo decía, esto es un bochorno, por eso cuando leí la palabra bochorno me causó muchísima gracia y dije, ¿qué es bochorno? Porque la verdad que no tenía ni idea que bochorno era un viento. Y que de ahí venía, digamos, la palabra bochorno y por eso en Argentina la utilizábamos. Así que nada, eso fue una curiosidad. Pero bueno, bueno, ¿qué más? Bueno, comenté que Ptolomeo decía que esta estrella daba propensión a accidentes, a muertes violentas. Además, otra cosa interesante de la posición de Aldebarán, de esta posición de este grado de Géminis que se repite en todos los atentados. Si vamos, digamos, a lo que son las posiciones siderales, para aquellos que les gusta la astrología védica de la India y conocen algo de mansiones lunares y de nakshatras, vemos que encontramos el nakshatra o la mansión lunar de Rohini, ¿sí? Rohini tiene que ver, se llama así Rohini porque significa rojo, ¿sí? También se lo relaciona con Marte, con la violencia, con estos sucesos así repentinos, tiene que ver, digamos, con los impulsos pasionales, ¿sí? Con tomar estas decisiones de quizás decir, bueno, voy a ir a matar a Pin, pero después nos encontramos con este bochorno, con esta energía que al final, digamos, no se logra disipar. Que además, bueno, también Argentina tiene el nodo sur en Giesta, que es otro nakshatra que es bastante, pero bueno, eso lo podemos ver, digamos, eso lo cuento, digamos, a modo de comentario para los que tienen interés también en astrología védica de la India. Pero bueno, esto es un poco para que vean, ¿sí? En la importancia de Marte en Géminis, en sucesos muy importantes de la vida de Argentina. Por otro lado, hay gente, digamos, que menosprecia la fuerza de los signos mutables y muchas veces también se menosprecia, digamos, la fuerza de Géminis. Marte en Géminis es una energía que se disipa, ¿sí? Es una energía que se empieza a diversificar y se mueve muy rápido. Marte en Géminis tiene que ver con espías, ¿sí? Tiene que ver con gente que lleva y trae. Eso es muy importante también de que sepan, ¿sí? Marte en Géminis son espías, gente que lleva y trae, información que va y viene, ¿sí? Eventos que producen un movimiento expansivo, como muy, muy importante, sí, que tiene mucho alcance. La diferencia entre los signos de Júpiter, que son Sagitario y Piscis, y los signos de Mercurio, que son Géminis y Virgo, es que si bien ambos son expansivos, ¿sí? Mercurio lo va haciendo de una manera como mucho más en la minucia, ¿sí? Y Júpiter y Sagitario abarcan, digamos, de a pasos más agigantados. Entonces es importante que tengamos presente, digamos, estos tránsitos de Marte en Géminis, sobre todo porque va a volver a transitar sobre los mismos grados en enero y febrero cuando Marte retrograde, ¿sí? Por lo cual es importante. Vamos a tener todavía en ese momento, como tenemos ahora y como vemos acá en la carta de Cristina, vamos a seguir teniendo a Saturno en Acuario para ese momento, pero a mí lo que realmente me preocupa es el tema de marzo, ¿sí? Cuando yo realmente veo que se vuelve a producir esta cuadratura porque Saturno ingresa a Piscis y Marte todavía no ha salido de Géminis, ¿sí?
El mismo grado se va a producir en enero y febrero, ¿sí? El mismo grado de Marte transitando términos de Júpiter se va a producir entre enero y febrero. Después se va a volver a poner directo y cuando se ponga directo, Saturno va a ingresar a Piscis, ¿sí? Y los planetas van a volver a estar en la misma posición que estuvieron en el momento del atentado de Lamia. Yo no estoy diciendo, no quisiera pensar, digamos, que va a ocurrir lo mismo, pero me parece que es importante estudiar, ¿sí? Porque cuando la gente, digamos, habla en el sentido de que la astrología es una ciencia, digamos, bueno, una ciencia, no es una ciencia, la astrología es un oficio, ¿sí? Es una técnica que tiene que ver con esto, ¿sí? Con estudiar repeticiones de eventos y poder entender lo que significa. La diferencia es que en la antigüedad los astrólogos eran quienes aconsejaban a los reyes y ellos tenían que estudiar todos estos movimientos, ¿sí? Y analizar y hacer estadísticas porque un error para ellos implicaba la muerte, ¿sí? No es como nosotros que ahora estamos en YouTube y que si yo me equivoco a nadie le importa, ¿sí? O que nada, pasa como si nada. Antes, analizar las técnicas y los movimientos planetarios era muy importante porque determinaba la continuidad de la vida de la persona que realizaba astrología, ¿sí? Y en la antigüedad el astrólogo era alguien tan importante porque el rey dependía absolutamente para todo del astrólogo, ¿sí? Se le pedía consejo y era quien asesoraba a los reyes en todo momento. Entonces, la gente tiene que entender que esto, digamos, es un estudio profundo, que lleva tiempo. A mí me interesó traerlo porque yo cuando lo vi y puse las 3 fechas, no podía creer lo que estaba viendo. Evidentemente hay algo, sí, hay que estudiarlo más a fondo. Yo lo traigo porque obviamente esto lo voy a seguir mirando más en profundidad. Pero como obviamente esto es algo que lleva tiempo, quería compartirlo, porque si no, no lo termino más y vamos a llegar al año que viene y yo todavía voy a estar con mi mente virginiana dando vuelta con el video, que si lo hago, que si no lo hago. Así que bueno, me faltó también hablar un poquito de qué significan los Caracas. Caracas es una palabra que se usa también en astrología védica de la India, que significa indicadores naturales de los planetas, ¿sí? Significaciones que se le dan a los planetas que tienen que ver más con personajes, ¿sí? O con personajes, o con sustantivos, o con situaciones. Entonces tenemos, ¿no? Que Mercurio significa gente joven. Mercurio son los actores, como les decía, Mercurio son espías y son personas que llevan y traen, ¿sí? Marte implica guerras, implica fuerzas armadas, implica armas, implica destrucción. También Marte son las propiedades, ¿sí? Son los edificios y las construcciones. En este caso tenemos el atentado de Lamia que se produjo, en un edificio que es... tiene implicancia, desconozco mucho, digamos, de la religión judía, no quiero faltar el respeto a nadie, pero creo que es un edificio, digamos, de implicancia religiosa, obviamente, y tiene que ver con los accidentes. Después, tenemos a Rahu, al nodo norte, que tiene que ver con lo desconocido, que tiene que ver con las explosiones, que tiene que ver con lo extranjero, con lo oculto y con las ilusiones. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo en esta carta realmente, sobre todo en la del atentado de Lamia, digamos, la cuadratura de Marte y Saturno, ¿sí? Marte transitando la casa de los enemigos ocultos del país, Marte transitando la novena, que tiene que ver con la caída del poder, como les mencioné antes, con respecto al tránsito de una casa cadente, la presencia del nodo norte, ¿sí? El nodo norte natal de Argentina, el regente de la novena en mal estado. También fíjense que en este momento teníamos un retorno de Mercurio, por lo cual la promesa natal estaba como muy, como que todo indicaba, ¿no? Que iba a suceder algo. Obviamente, esto es algo que yo siempre, digamos, discuto con la gente que dicen, porque los astrólogos ven las cosas después. Es que en realidad nosotros no estamos mirando las cartas, viendo a ver dentro del universo de las posibilidades, todas las millones de cosas que podían ocurrir, porque también podría ser que ocurra, que caiga un meteorito, ¿sí? Y yo tendría que ponerme en la carta, buscar a ver si va a caer un meteorito, o si va a haber un atentado, o si, no sé, va a volver a aparecer una pandemia que tenga que ver con la viruela de qué sé yo, de la mulita. Entonces,
la carta contiene toda la información. El problema es que a veces dentro de la mente de una persona no entra en la cabeza ponerse a buscar cosas que uno ni en 1.000.000 de años hubiese ocurrido que fueran a suceder, ¿sí? ¿A quién se le iba a ocurrir que iba a haber un atentado ficticio no hacia la vicepresidenta? Bueno, no sé, yo la verdad que en ningún momento me puse a buscar que eso podía ocurrir porque en mi cabeza no estaba. Entonces, digamos, lo que yo no busco no lo encuentro, ¿sí? Entonces, eso también es un poco para que tengan en cuenta, digamos, que esto es un estudio que nosotros, digamos, tenemos la suerte de quienes estudiamos esto, digamos, poder hacerlo de una manera más libre y no como se usaba en la antigüedad, ¿sí? En la cual dependían de los astrólogos para absolutamente todo y que corría riesgo nuestra vida. Nosotros lo podemos hacer de una manera más autodidacta, estudiándolo tranquilos, pero la realidad es que atrás de esto hay un sistema estadístico muy importante que mucha gente desconoce, ¿sí? Hay todo un sistema de interpretación que tiene una técnica que no es simplemente cualquier cosa y que, bueno, es interesantísimo para poder entender un poco, digamos, para tratar de entender un poco este mundo loco en el cual vivimos y cuál es el motivo de nuestra existencia, ¿sí? Para los que tienen, como yo, dudas existenciales. Esto está buenísimo, a mí me encanta, me apasiona. Así que bueno, ¿qué más decirles? Nada, estemos atentos, sí, a lo que pueda suceder en meses de enero, febrero, sobre todo enero, febrero. Esta carta que está acá es del 9 de marzo, es del momento en el cual Saturno ingresa a Piscis. Yo me fijé, no me acuerdo exactamente en qué fecha va a ser que Marte va a transitar el término de Júpiter. Creo que puse enero y febrero porque Marte estaba retrógrado y se ponía directo en términos de Júpiter, por lo cual, bueno, hay que tener un poquito de atención a ver qué es lo que pasa, si es que pasa algo. Esperemos que no pase nada. También lo que había visto es que en esta carta Júpiter en tránsito, sí, que es quien significa los enemigos ocultos, está en cuadratura con Venus siendo el regente del ascendente de la carta de Argentina y en signo de Marte, sí, porque está en Aries y Júpiter en Aries vuelve a Marte un poquito más encendido, ¿sí? Así que obviamente esto no es con la intención de asustar a nadie, es simplemente yo lo vi, me interesó mucho, esperemos que no suceda nada de todo esto. Bueno, acá tengo un poco también de la muerte del fiscal Nisman, pero no, eso lo podemos dejar para otro video, sí, pero tiene que ver con los tránsitos mutables, ¿sí? Con el eje mutable, con los ejes mutables de la carta de Argentina. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque, bueno, acá un poquito les hago un spoiler del tránsito de Marte por Piscis, ¿sí? Cuando fue la muerte del fiscal Nisman también. Dije que no iba a hablar de esto y terminé hablando. Qué cosa la mía. Bueno, vemos a Marte en cuadratura con el nodo norte de Argentina, ¿sí? También otra vez Marte transitando signos mutables. En cuadratura con Saturno, ¿sí? Saturno en tránsito, otra vez aspectando un nodo norte en la novena en Argentina, con lo cual tiene que ver mucho con atentados, ideología política. La novena también tiene que ver con fiscales, ¿sí? Con jueces. Marte transitando en la sexta, ¿sí? Miran ese Marte en tránsito en la sexta, en la muerte del fiscal Nisman, por lo cual hay mucho para ver de los ejes mutables de Argentina. Pero bueno, vamos a cortar el video acá. Si les interesa, déjenme un like, suscríbanse. Saben que me gusta hacer este tipo de videos que tienen que ver más con un poco de traerles información de investigación para quienes les guste este tipo de tarea investigativa astrológica. Así que bueno, les mando un beso gigante. Ya saben, déjenme un comentario, un like y bueno, nos vemos pronto con otro videito. Chao, chao.